ese libro, esos cuentos primeros, de los primeros que se publicaron en el Diario del Caribe, yo no tengo copias. Esos periódicos, existen 2 o 3 colecciones privadas, creo que tengo una fotocopia de uno de ellos. Realmente no los tengo. Cuando yo estudié ya literatura española y francesa en Hunter College, a finales del 79, empecé a escribir mi primer cuento seriamente, un cuento largo de 30 páginas, 5.000 palabras, y lo escribí en inglés originalmente porque en esa época no había ni facultades, departamentos, sino solamente cursos, y eran en inglés, se llamaba Creative Writing. Ahora es muy común, los hay en español y los hay en inglés en todas partes de los Estados Unidos. En aquella época solamente había en Iowa, y en todos los departamentos de literatura inglesa y americana se daban esos cursos, que eran de un semestre, y yo tomé ese curso y mi proyecto final fue ese cuento. Y de ahí, a raíz de ahí, de ese cuento largo, nace el personaje Carlos Alberto Rivadeneira, que es mi alter ego, que aparece a lo largo de 8 o 9 cuentos en diferentes etapas de la vida y del personaje, y reaparece ya finalmente en la novela, donde capturo toda la época, desde el nacimiento en 1948, pocos meses después del asesinato de Gaitán. Está todo el trasfondo de la violencia en Colombia en sus inicios, por el asesinato del líder liberal, y su desarrollo personal en la familia. Su padre era una persona que tenía múltiples talentos, hacía cine, actuaba en obras de teatro, etc. Y es esos 2 personajes que se contraponen a lo largo de toda la novela hasta la muerte del padre en 1966, que es el final de unos meses después termina la novela. Entonces, a lo largo de toda esa época, de 1948 a 1966, se puede observar todo el arco narrativo y la historia del personaje, donde va descubriendo de niño, en sus primeras experiencias de curiosidad sexual, cómo va desarrollándose también intelectualmente, cómo va descubriendo los primeros poetas que le influencian, Neruda, pero sobre todo por el aspecto sexual, en la época del nadaísmo, que es un movimiento que rompe con lo que viene anteriormente en Colombia, que era una sociedad muy, muy conservadora. Un grupo de escritores en la ciudad de Medellín empiezan a ser iconoclastas y sacrílegos y hacen ciertas manifestaciones que crean ese movimiento que se llama el nadaísmo. La palabra lo dice, era una especie de nihilismo en la poesía, y sobre todo en la poesía. La mayoría de ellos eran poetas, aunque escribían también algunos de ellos prosa, como su fundador Gonzalo Arango. Pero había un poeta que, por su temática también, que era una temática abiertamente homosexual, no daba su nombre y se conocía solamente con el seudónimo de X504. Y X504 escribió un poema que para mis 14 años, cuando yo lo leí, me marcó, y que se llamaba Jairo contra mi ingle. Y era la experiencia de un hombre con un adolescente, y la descripción poética, cómo lo descarnadamente manifestaba su amor por el muchacho, que ese poeta me encantó, y en esa época no tenían libros publicados, sino antologías del nadaísmo. Más tarde, obviamente, yo llegué a conocerlo porque vivió en Barranquilla, trabajaba en publicidad, todavía está vivo, se llama Jaime Jaramillo Escobar, vive en Medellín y desde hace muchísimos años dicta talleres de literatura, y es uno de los grandes poetas contemporáneos, tiene ya más de 80 años, y eso fue uno de los inicios. Por supuesto, al mismo tiempo empecé a leer de la biblioteca de mi hermana mayor, que me llevaba 15 años, libros que yo encontraba al azar. Encontré todos esos libros del nadaísmo, y también la obra completa de Oscar Wilde. Sobre todo Oscar Wilde, que siempre lo muestran como el escritor que rompió barreras por el hecho de la homosexualidad. No es cierto. Lo consideran como el padre de la literatura gay moderna, y no lo es, porque él
nunca reflejó su homosexualidad, sino muy, muy indirectamente en el retrato de Dorian Gray, que es un personaje que nunca dicen que es homosexual, sino que es una persona que es proclive a los excesos sexuales y no hablan realmente. Pero ese año se publicó por primera vez en la edición de Aguilar, lo leí yo en español, lo que él escribió desde la cárcel, porque la ironía es que él nunca escribió sobre la homosexualidad, pero como él era un dandy, que le decían en aquella época, tenía un amante que era mucho más joven que él, que era marqués, y él le gustaba hacer manifestaciones públicas de su homosexualidad y enfrentó al padre del muchacho, el marqués de Queensberry, y ese marqués de Queensberry lo lleva a los tribunales y él pierde el caso porque le traen muchísimos testigos que son prostitutos, y finalmente él termina en la cárcel de Reading, donde escribe poemas, pero también escribe este ensayo largo donde realmente se desenmascara y se llama De Profundis. Y él murió, salió de la cárcel y después se fue a París y escribió solamente una obra de teatro con un seudónimo, porque su vida se acabó y terminó en la desgracia, y murió en 1900 y dejó la segunda parte, que es la parte más descarnada, que tenía que publicarse 60 años después, con la fortuna para mí que cuando yo lo leí, que fue en el año 62 o 63, era la edición de Aguilar, donde incluía el De Profundis completo, y ese fue otro libro que me marcó sobre todo por el tema. Y en la narrativa, en esa época había un libro que hoy en día no es muy conocido dentro de la literatura ni italiana ni de habla española, que se llamaba Carlo Coccioli, que había escrito un libro, era un libro de literatura católica, entre comillas se llamaba, y había causado revuelo en Italia, lo censuraron. En esa época Italia era muy, muy pacata, y lo publicaron en francés, y después él se va a vivir a México y se relaciona con todos los grandes escritores que vivían obviamente en el closet o en el armario de la literatura mexicana, y allí él logra traducir el libro y lo publica por primera vez en español, no lo publica ni en italiano ni en francés, y llegó a mis manos a través de personas que yo conocí que eran mayores que yo, y se llamaba Fabrizio Lupo. Y no tanto por el libro en sí, que es la historia de dos hombres que abiertamente tienen una relación amorosa, no descarnadamente sexual, sino simplemente que era posible la situación del amor entre dos hombres. Lo más importante era el prólogo, escrito por él mismo, donde él plantea ciertos paradigmas o ciertos parámetros de lo que era el amor homosexual. Y para terminar ese recuento, existía también un libro que hizo historia en Colombia y que era muy difícil de conseguir, que se llamaba Coridón, que era del gran escritor André Gide, que todo lo contrario de Proust, que vivió en el armario toda su vida, y en su literatura, cuando habla de la homosexualidad, se la refiere a otras personas, al marqués de Montesquieu, el barón de Montesquieu en la vida real, pero en la novela, en la búsqueda del tiempo perdido, él le cambia el nombre, obviamente, pero nunca habla de su homosexualidad, y cuando realmente habla del amor de Albertine, es un hombre, pero le pone nombre de mujer. En cambio, Gide, que es su contemporáneo y que crecieron de lo que después sería lo que hablaban anteriormente en la conferencia anterior sobre lo que era el modernismo, nació en Francia con el simbolismo, con Mallarmé. En los martes de Mallarmé se reunían poetas jóvenes, y entre ellos Gide y Proust, pero también Rubén Darío, también Wallace Stevens, también Rilke, y en esa época ellos eran obviamente desconocidos, pero de allí salen esas fuentes y crean esa obra posterior. Rilke en su madurez, Rubén Darío
en Latinoamérica, influenciada también por la literatura francesa, Wallace Stevens de los Estados Unidos. Toda esa literatura salió de ese Martes de Mallarmé, y entre ellos Gide y Proust, que en esa época eran tan amigos, después terminaron distanciándose, y Gide se convierte en una figura icónica, emblemática por un lado, un escritor comprometido con la política. En un momento determinado es del Partido Comunista, va a Rusia, se desencanta con Stalin, regresa a Francia y abiertamente y públicamente renuncia al comunismo soviético, y siempre fue una figura señera dentro del desarrollo de la literatura francesa, pero también en la literatura con el tema homosexual. Y en 1929 escribe una novela que es una joya, tanto no solo por el tema, y además rompe con tabúes. Por ejemplo, el personaje principal es el narrador, tiene un sobrino y tiene una relación sexual con su sobrino, pero al mismo tiempo es revolucionaria en su estructura, porque son 3 niveles en que se narra: el narrador, el diario del narrador, y una tercera, una relación, un relato omnisciente, y se llama Los monederos falsos, Les Faux Monnayeurs. Y esas 3 obras, con el diálogo platónico que se llama Coridón, que en Colombia hizo época porque influenció a muchos escritores, en Risaralda, sobre todo en el interior de Colombia, que le llegaron a llamar la cultura greco-manizalita, porque tenía temas, tintes homosexuales en los años 40 y 30. Esos fueron básicamente el fundamento de mi formación literaria. Los primeros cuentos... Miguel, perdón que te interrumpa. Yo quiero que tú nos hables un poquito también de tu trayectoria como traductor. Eso no estaba en el programa. Bueno, recuerda que yo soy investigador. Sobre todo tu traducción de los guiones de la película del Che, que sabemos que fuiste muy bien remunerado en ese asunto. Háblanos de tu experiencia de traductor también. Nosotros que tenemos la necesidad de traducir nuestras obras, hacerla llegar al público aquí donde vivimos. Bueno, mi experiencia como traductor, yo desde niño estuve interesado en los idiomas. El primer idioma que aprendí obviamente fue el inglés. Desde muy joven iba al Colombo Americano. En Colombia después tuve la experiencia directa de venir a los Estados Unidos de vacaciones en el 63, 64 y 65. Luego viví aquí el 68, donde estudié en el Latin American Institute, y ahí me gradué rápidamente porque ya tenía todo el bagaje del Colombo Americano, y empecé a hacer mis pinitos de traductor no remunerado cuando trabajé esos 5 años en las labores culturales en el Diario del Caribe en Barranquilla. También era periodista, una breve carrera en mi vida de periodismo que no me gustaba por la forma en que enfrentaban la cosa. Tenía que ser diaria y en el momento, y no había tiempo de reflexionar, etc. Pero sí lo hice 3 meses. Y me votaron porque hablé de un candidato que llegó a ser presidente y expuse todo su trayectoria. Y cuando llegué el lunes al trabajo después de las elecciones, estaban esperándome, no me dejaron entrar y tenía la carta de despido. En todo caso, esas primeras traducciones que yo hice no fueron del inglés sino del francés, cuando vivía en Barranquilla, porque yo llegué al nivel más alto en la Alianza Francesa. Luego vine a Nueva York en el 75 y empecé en el 76, empecé a colaborar con esos periódicos y traduje, por ejemplo, un cuento de Woody Allen, que en esa época Woody Allen no era conocido como cuentista. Sin embargo, muy pocos lo conocían, sobre todo los americanos lo conocían porque los intelectuales publicaban en el New Yorker, que es la revista intelectual por excelencia de los Estados Unidos, y esas fueron obviamente no remuneradas. Después trabajé por accidente, empecé a colaborar hice una traducción de Fernando Arrabal, que era un gran escritor, todavía está vivo, tiene como 90 años, español, que se suponía que escribía en francés, hizo carrera en Francia. Luego trabajé con el repertorio español, traduje la única obra de teatro de García Márquez al inglés,
la de Arrabal para el Teatro Intar, también fue al inglés, porque el Intar hacía obras del español al inglés, o sea, se presentaban las producciones en inglés. Y luego en el repertorio yo hacía las traducciones de las obras de teatro que presentaban en vivo, en español, y tenían actores arriba que reproducían